En esta ocasión vamos a trabajar un par de ejercicios más de optimización, donde vamos a hacer aplicaciones de lo que es máximos y mínimos en cálculo diferencial. ¿Sale? Em, Vamos a empezar con el ejercicio 2, con este ejercicio. Y nos dice que encuentre dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es mínimo. Entonces, vamos a buscar dos números cuya diferencia es 100 y su producto es mínimo. Necesito entonces pensar en dos variables, ¿de acuerdo? Estas dos variables, generalmente se les llaman X y Y, ¿sale? Este es el número 1 y este es el número 2. Necesitamos dos números y el problema nos dice cuya diferencia es 100 y cuyo producto sea mínimo. En este caso tengo dos relaciones. Tengo que X menos Y es 100, ¿sale? Y que X por Y es mínimo. Es decir, X por Y queremos que sea mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información podemos observar que tenemos dos variables, X y que podemos estructurarlo como problema de optimización. Necesitamos nuestra función, ¿sale? Y nuestra función objetiva va a ser aquella cosa que querramos maximizar o minimizar. Entonces, la función objetivo es X, Y, ¿de acuerdo? Esta es nuestra función objetivo, ¿vale? Esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus restricciones? Sujeta a, y pues lo que nos queda, el resto de información que sean ecuaciones o igualdades, son las restricciones. Sujeta a que la diferencia es 100. ¿Existe alguna otra restricción en el ejercicio? ¿Encuentra dos números? No. Nada más nos dice encuentra dos números. Es decir, no tengo restricciones de no negatividad. No tienen que ser positivos o no tienen que ser positivos forzosamente, sino que pueden ser cualquier tipo de número. Luego entonces, ya que tengo estructurado el problema como un problema de optimización, ¿de acuerdo? Es decir, ya tengo mi función objetivo, ya tengo mis restricciones. Lo que queda ahora es utilizar las restricciones para transformar esta ecuación de dos variables en una ecuación de una variable. Y lo que vamos a hacer, en este caso, por comodidad, pues lo que vamos a hacer es esta Y pasarla de este lado. Es decir, vamos a despejar X. Entonces, despejando X, tendríamos que esto es 100 más Y. Y lo que estoy haciendo es transformar esta, esta función de dos variables, pues la estaría transformando sustituyendo X en una expresión que sería 100 más Y por Y. Y ahora esta función solamente tiene una variable que es Y. Ya que llegamos al punto donde tenemos una sola variable, ¿de acuerdo? Es ahí donde ya le aplicamos las herramientas de cálculo diferencial. Todo el trabajo previo, todo lo que hemos hecho anteriormente, simplemente es para poder plantear el problema, que eso es lo que cuesta trabajo, ¿de acuerdo? Una vez que planteamos el problema, entonces ya vamos a empezar a trabajar con él desde el punto de vista de cálculo diferencial, pero es hasta este momento cuando hacemos el trabajo, ¿sale? Vamos a ver, entonces lo que vamos a hacer es trabajar nuestra función, ya aplicándole el cálculo diferencial, es
Esto tenemos aquí f de y. Haciendo el producto tendríamos, ¿qué? 100y más y cuadrada. ¿De acuerdo? Calculando la derivada, esto nos da 100 más 2y. Este siempre va a ser un primer paso. Nuestro segundo paso es igualarlo a cero, es decir, esta expresión, 100 más 2y igual a cero para encontrar nuestro punto crítico haciendo el despeje. Este 100 que está sumando pasa restando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos quedaría menos 100 entre 2. Eso nos da menos 50. Esta cosa que tenemos aquí, ¿sale? Es nuestro punto crítico. Y es candidato a ser el máximo o el mínimo. Si ya tenemos y, vamos a ocuparlo para obtener o identificar si esto es máximo o mínimo. Como no tenemos más restricciones que nos ayuden y no tenemos un intervalo de valores, entonces esto queda completamente abierto. Por lo tanto, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para decidir, ¿sale? Si esto es un máximo o es un mínimo. El criterio de la segunda derivada nos pide calcular la segunda derivada de la expresión. Entonces, lo que hacemos es derivar la derivada. Y la derivada de la derivada, pues simplemente al derivar la expresión de aquí, nos queda 2. Entonces, si evaluamos la segunda derivada en menos 50, y aquí generalmente algunos de ustedes podrían tener un problema porque, pues en esta expresión, en esta, no hay una y por la cual sustituir. Entonces, el resultado luego no, en algunos les causa confusión, pero si no hay y para sustituir, pues sigue respetándose el mismo valor. Y esto es 2. Este 2 es mayor que 0. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que es cóncavo hacia arriba y que en menos 50 es cóncavo hacia arriba. Entonces estoy en presencia de un mínimo. Menos 50 es mínimo. Qué bueno, porque pues, es lo que estábamos buscando, ¿no? Que fuera mínimo. Luego, después de esto, ¿sale? Ya que tenemos que y vale menos 50, pues nos falta solamente calcular el valor de x. Y a partir de esta igualdad, ¿de acuerdo? Obtenemos que x es igual a 100 más el valor de y, pero el valor de y es menos 50. ¿Sale? Por lo tanto, x es igual a 50. Con esto obtuvimos los dos resultados que nos pedía el ejercicio, es decir, encontrar dos valores, x y y, ¿de acuerdo? De tal manera que su diferencia sea 100 y su producto sea mínimo. 50, que es lo que vale x, menos 50, nos daría 100. Y el producto debe ser mínimo, porque por lo menos eso es lo que nos dice el criterio de la segunda derivada. ¿Cuánto vale el producto? Que sería una de las cosas que nos podríamos estar preguntando. Pues el producto sería x por y, que sería 50 por menos 50, ¿sale? Y el mínimo sería menos 2500. Ay, se me acabó el pizarrón, sale. Entonces, aquí resolvimos varias cosas que no nos pedían. Encontramos los valores de x y y, que es lo que nos pedían. Simplemente por pura curiosidad calculamos el valor
del mínimo, ¿de acuerdo? Que eso es más o menos el sentido de este ejercicio. Em, Creo que sí debería de borrar. En general, este tipo de problemas donde tienen dos números, ¿sale? Donde les dan una restricción y les dan una función objetivo, son sumamente comunes. Les dicen, la suma debe ser mínima y el producto debe cumplir con cierta restricción. O la división debe ser máxima y la suma o la resta debe cumplir cierta restricción, ¿de acuerdo? Generalmente esas cosas las dan a pares y generalmente lo hacen en dos números. Cuando eso suceda, pues es porque hay que transformar esa función de dos variables a una sola variable, ¿de acuerdo? Vamos a revisar en estos momentos otro problema que es clásico, clásico, los problemas de cajas, ¿de acuerdo? Vamos a revisar el 14. Una caja con base cuadrada abierta en la parte superior debe tener un volumen de 32,000 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones de la caja que minimice la cantidad de material que ha de utilizarse. ¿De acuerdo? Y entonces en este caso tenemos una caja, tenemos el volumen, sabemos que la base debe ser cuadrada y lo que queremos es minimizar la cantidad de material, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a ver, por aquí tendré el dibujo de una caja. No tengo el dibujo de una caja. Bueno, este nos ha de servir. A ver, aquí está uno. Digamos que me salió bien, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una caja que es más o menos esto. Nada más que ahí está medio movida. Pero pues, la idea es esa. ¿Estamos? La superficie de esta cosa está formada por, creo que debí haber dibujado eso primero, por una, dos, tres, cuatro caras laterales y una base, ¿de acuerdo? Una de las cosas que sabemos es que, agarro otro color. De las cosas que sabemos es que la base es cuadrada, no conozco sus dimensiones, así es que voy a decir que el lado de la base es X y que tiene una altura que no necesariamente es igual al tamaño de la base, ¿de acuerdo? Estoy definiendo solamente variables, es decir, cosas que se pueden observar sin necesidad de hacer grandes cosas. Por otro lado, sabemos que el volumen es de 32,000, ¿sale? Y que lo que se quiere es que el material para que se ocupe sea mínimo, ¿de acuerdo? El material se refiere a la superficie sin considerar lo que es la tapa. Esta cosa no se considera. Entonces tienes cuatro caras laterales. Em, la superficie entonces consta de, de cuatro caras laterales y la base. ¿Y qué me interesa de esas caras laterales? Pues calcular su área y de la base también calcular su área. Luego entonces, la superficie, las cuatro caras laterales, el área sería pues X por H, ¿sale? Y la base sería X por X, es decir, X cuadrada, ¿de acuerdo? Esa sería la fórmula para la superficie. El volumen, en este caso, se encuentra formado pues por el área de la base por la altura. En este caso sería H por X cuadrada. Esto es X cuadrada es el área de la base por la altura. ¿De acuerdo?
Entonces, pues, básicamente estas son las fórmulas con las que nos vamos a enfrentar y hay que identificar nuestra función objetivo. Y en este caso, el mismo problema nos indica cuál es nuestra función objetivo y nos pide minimizar la superficie. Luego, entonces, esta de aquí es mi función objetivo. Así pues, lo que tenemos es función objetivo eh, es lo que buscamos es minimizar S, que en estos momentos depende de dos variables que son X y H, ¿vale? Que es igual a 4XH, que son las caras laterales, más X cuadrada, ¿de acuerdo? Y que por otro lado, esta cosa se encuentra sujeta a, y la restricción que tengo es que el volumen debe ser 32,000, es decir, H por X cuadrada debe de ser igual a 32,000. Luego entonces, esta es mi restricción. Esta es mi restricción o este es mi conjunto de restricciones y esta es la función objetivo. Ya que tengo esto, lo que voy a hacer es utilizar la restricción para transformar esta expresión de dos variables a una sola. Tendríamos que despejar de aquí una de las dos variables. La que menos veces está involucrada es h, entonces vamos a despejar h de aquí. Despejando h de esta expresión, pues esta x cuadrada que está multiplicando pasa dividiendo y nos quedaría simplemente h igual a 32,000 sobre x cuadrada. ¿De acuerdo? Y esta expresión lo que vamos a hacer es sustituir la h aquí. Al sustituir la h, lo que tendríamos que poner sería 32,000 sobre x cuadrada y nos quedaría ahora la expresión s de xh igual a 4x por 32,000 sobre x cuadrada, ¿de acuerdo? Más x cuadrada. De aquí nosotros podemos simplificar esta x con esta x cuadrada, ¿de acuerdo? Y nos quedaría 4 por 32,000 es como 128,000, ¿de acuerdo? X entre x cuadrada nos quedaría simplemente sobre x más x cuadrada. Y ahora esta es una nueva función s que solamente depende de x. Y a esta expresión es a la que le voy a aplicar cálculo diferencial. Reescribiendo entonces, ¿sale? Ya que terminamos todo el trabajo preparativo del problema de optimización y su preparación para utilizarlo con cálculo diferencial, lo que sigue pues es derivar, que en general no creo que les cueste mayor trabajo. ¿Sale? Tenemos ahora que S' de x, que es la derivada, nos daría 2x de la primera parte y de la otra nos daría menos 128,000 sobre x cuadrada. ¿De acuerdo? Hay que considerar que
Este x se está dividiendo, sube como -1, entonces eso es lo que provoca da el signo de menos aquí, y al restarle 1 al -1, pues nos da -2, que es lo que provoca el x cuadrado aquí abajo, ¿de acuerdo? Ok, ya que tenemos este primer paso, es decir, ya que tenemos la derivada, pues el siguiente paso es igualarla a 0 para resolverla. Entonces, igualándola a 0, tendríamos 2x menos 128.000 sobre x cuadrada igual a 0, ¿sale? Pasando esto de este lado, el menos 128.000 del lado derecho, nos quedaría 2x igual a 128.000 sobre x cuadrada. Esta x cuadrada que está dividiendo pasa multiplicando, tendríamos 2x al cubo igual a 128.000. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y tendríamos x al cubo igual a 128.000 entre 2, que sería 64.000, ¿de acuerdo? Y luego sacando la raíz cúbica de 64.000, eso nos da, no sé, como 4 por 4 es 6, por 4 es 64, nos da como 40, ¿de acuerdo? Corríjanme si en eso estoy mal, pero según mis cuentas debe de ser 40, ¿sale? Si no, ahorita corregimos el resultado, pues total, no hay problema. Ya que tenemos el valor de x, que este es el valor crítico, ¿de acuerdo? Hay que considerar que aquí en este problema nada más colocamos una sola restricción, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos faltan las condiciones de no negatividad. ¿Cuáles son? Pues que h debe ser mayor que 0, que x debe ser mayor que 0, ¿sale? Y el límite de lo que puede valer x, parece que no hay un límite superior. ¿Estamos? Luego entonces podemos ocupar criterio de la segunda derivada, ¿de acuerdo? Para resolver o identificar si ese 40, este punto crítico, es un máximo o un mínimo. Y para eso, pues lo ideal es derivar esta parte, ¿de acuerdo? Si hacemos la derivada de esta expresión, de S, tendríamos S bi'prima de x igual la derivada de 2x es 2. La derivada de 128.000 sobre x cuadrada, pues nos daría 2 por 128, sería menos 256.000, ¿sale? Sobre x al cubo. Lo que estoy haciendo aquí es subir la x como con exponente negativo, con menos 2, y entonces baja el menos 2 multiplicando. Menos por menos, miren, aquí estoy mal, aquí es más, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y al exponente es menos 2, menos 1 nos da menos 3, y después ya nada lo reescribo de esta forma. Y ahora lo que sigue es agarrar esta expresión, la segunda derivada, y evaluarla en 40, ¿de acuerdo? Al evaluarla en 40, que sería el paso número 4, que es aplicar nuestro criterio de la segunda derivada, sería S bi'prima, que S bi'prima evaluada en 40, ¿de acuerdo? Y en este caso sería 2 más 256.000 sobre 40 elevado al cubo. Y esta es una parte muy divertida. Podemos hacer las cuentas, pero la verdad es que me da mucha flojera porque en realidad lo único que quiero saber es si es mayor o menor que 0. Y en este caso, pues el 2 es positivo, esta expresión va a quedar positiva, por lo tanto esta expresión, la segunda derivada evaluada en 40, no sé cuál es el resultado, pero es evidente que es mayor que 0.
Y si es mayor que 0, estamos en presencia de una concavidad hacia arriba. Y un punto crítico en una concavidad hacia arriba, lo que nos provoca es que vamos a obtener un mínimo. Entonces, bajo esta condición, cuando x vale 40, ¿sale? Esta expresión, mi función objetivo, se hace mínima. Y si x vale 40, el valor de h, creo que puedo deshacer eso. El valor de h, que es el último valor que me falta, h sería igual a 32.000 sobre 40 al cuadrado. Aquí sí vamos a hacer las cuentas. H es igual a 32.000 sobre 40 por 40 son 16, son como 1.600. ¿De acuerdo? Y H sería igual a 32.000 sobre 1.600, pues son como 20 más o menos. ¿Sale? Se cancelan dos ceros, 32 entre 16 es 2, quedó un 0 y un 2, eso es 20. Parece ser que estoy bien. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja? Pues debe de tener una base de 40 y una altura de 20. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se cumplan las dos condiciones. Primera, que el volumen sea de 32.000, porque sería 20 por 40 por 40. Eso da 32.000 en principio. Y la otra es que, según todo el análisis de cálculo, ¿sale? Al tener esas dimensiones, la superficie que se va a ocupar o la cantidad de material que se va a ocupar para construirla va a ser mínima, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estábamos buscando? Que esa superficie fuera mínima, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que estar identificando bien quién es nuestra función objetivo, cuáles son las restricciones y ocupar primera derivada para identificar cuál es el valor que estamos buscando. Con ese valor que estamos buscando, calcular el de las otras variables que intervengan y utilizar el criterio de la segunda derivada para comprobar si es un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Ok. Espero que hasta aquí no tengan dudas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Estos son los dos ejemplos que nos da tiempo de hacer el día de hoy. Espero que les sean útiles.